De manera tradicional, se nos ha enseñado que la historia es un cúmulo de datos sobre acontecimientos relevantes, remotos o recientes, que se han presentado a lo largo de las diferentes épocas o periodos, los cuales se han dividido en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, época contemporánea y época actual. Juan Brom, en su obra Para comprender la historia, dice que en su origen etimológico, la palabra historia significa indagación y que posteriormente se dio la connotación de indagación del pasado. Para Carlos Marx, la historia parte del conocimiento de totalidad social en el conjunto de los modos de producción, o sea, en la estructura global dinámica dividida en tres estructuras regionales, económicas, ideológicas y jurídico-políticas. Es decir, la historia se relaciona con la sociedad desarrollada en los diversos periodos de su devenir, teniendo como base la economía, la ideología y la forma de gobierno y las leyes. La historia y su carácter científico. En lo referente a la historia, las leyes determinan de acuerdo con las formas en que puede ser observado el mundo, es decir, cada corriente histórica dispone de leyes para el estudio de cada suceso histórico. La historia es una ciencia, en efecto, tiene carácter científico debido a que el discurso histórico debe ser elaborado con todo rigor, porque en caso de contrario carecerá de seriedad y veracidad, pues la humanidad es producto y efecto de sus circunstancias, tanto en el tiempo como en el espacio. La ciencia de la historia está vinculada con todas las ciencias sociales, por tanto, debe ser de ella invariable, ya que son un punto de apoyo. Fuentes de la historia. Las fuentes directas son los testimonios de informante y que tienen intención de proporcionar datos sucesivos relevantes que sirvan para posteriormente sean conocidos. Estos los encontramos en crónicas, memorias, inscripciones, partes de guerra, etc. Las fuentes indirectas son aquellas que figuran sin la intencionalidad de dar información, pero que posteriormente sean conocidas. Estos los encontramos en crónicas, memorias, inscripciones, partes de guerra, etc. Las fuentes indirectas son aquellas que figuran sin la intencionalidad de dar información. La escuela de los anales. Esta interpretación para el estudio de la historia se anunciaba desde 1900 en la Review de Scientific Historique. Además, se concretó hacia 1929 en la escuela de los anales, con los historiadores franceses Lucien Febvre y Marc Bloch. Posteriormente, se adhirieron a esta corriente Fernand Braudel, Jim Boulger y Albert Sobol. Lucien Febvre expresaba: no hay historia económica y social, hay historia sin más y en su unidad. La historia es por definición absolutamente social, y agregaba: es el estudio científicamente elaborado de las distintas actividades y de las diversas creaciones de los hombres en el tiempo o en otros tiempos. Por otra parte, Marc Bloch asentaba: el historiador debe estar donde huele la carne humana. Posteriormente, él mismo definió que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. El hombre y su actividad creadora son ambos el motivo de preocupación del historiador. Cuando abordamos un suceso determinado, debemos disponer de algunos puntos de referencia, como el lugar en donde se produce ese hecho, es decir, país, región, continente, etc. Al hablar del periodo en el que se produce el suceso, antes o después de Cristo, recurrimos a la cronología. Y cuando deseamos conocer acerca de las construcciones de los egipcios, persas, mayas, etc., debemos utilizar ciencias como arqueología, epigrafía, lingüística, paleografía, etc. En el estudio del suelo, clima, flora, fauna, etc., nos debemos acercar a los conocimientos que nos aportan las ciencias naturales. Por otra parte, el hombre en sí es un ser biológico, desde el momento en que nace, crece, se reproduce y muere. El conocimiento de la historia tiene un valor práctico, es decir, es posible utilizarla en la solución de problemas sociales. Por ejemplo, su estudio es importante y útil para la humanidad. La historia tiene aspectos prácticos. Por ejemplo, no existe pueblo alguno sin antecedentes históricos. Por tanto, todo pueblo tiene conciencia al respecto. Si careciera de ella, corre el riesgo de desaparecer por faltarle conciencia en sí mismo. Además, la historia está ligada tanto al pasado como al presente y al futuro. Y el hecho de que el ser humano desconozca su pasado
lo pone en riesgo de desaparecer o en su caso de perder su identidad. Y con esta pérdida de sus valores éticos y materiales convertirse en un sujeto inconsciente, ignorante, que no comprende ni se ama, en un ser destructivo, depredador e inclusive enfermo, capaz de destruir la naturaleza y las obras que el pasado se han creado. Al protagonista histórico se le identifica de dos maneras, como héroe o antihéroe. En el primer caso, la calidad del prócer lo convierte en un ejemplo a seguir. En el segundo caso, se constituye en el personaje oscuro, perverso, negativo, destructivo, etc. Sin embargo, el personaje histórico hay que observarlo, juzgando por su trayectoria, por su obra, por sus aciertos, sus fracasos o errores, y por los resultados o consecuencias al final de su actuación.